Uno de los atributos que la Biblia nos habla de Dios es que Él es omnipotente. ¿Alguien recuerda qué significa omnipotente? Todo poder, todopoderoso. Y vamos a recordar este coro. Nuevamente vamos a cantarlo. ¿Lo cantamos de una sola vez? ¿Así es? ¿O de las dos formas? Dos formas, listo. Vamos a cantarlo primero suave, entonces después lo cantamos. Vamos a cantar pensando en lo que cantamos. Dice así entonces. Omnipotente Dios, gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo, pues todo lo que haces para la alabanza tuya. Omnipotente Dios, gracias te damos hoy por todo lo que tú nos das. Eres dueño de todo, pues todo lo que haces para la alabanza tuya. Soberano Señor, todo está bajo tu voluntad. Te pertenece, tuyo es. Alabamos Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Alabamos Rey, tu santo nombre, tu persona y tu poder. Hoy reunidos aquí queremos adorarte por toda tu magnificencia. Con nuestro corazón reconocerte hoy como el Señor de nuestra vida. Hoy reunidos aquí queremos adorarte por toda tu magnificencia. Con nuestro corazón reconocerte hoy como el Señor de nuestra vida. Por eso, soberano Señor,
Leemos entonces la palabra de Dios. Juntos dice así: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a orar. En esta mañana, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu misericordia, porque la vida que nuestros cuerpos o nuestro ser experimenta es producto tuyo. Y gracias porque nos haces vivir, haces cumplir tu propósito en nosotros, solo por tu misericordia, solo por tu gracia infinita. Ayúdanos a entender que tu poder es suficiente, Señor. Ayúdanos a asumir nuestros compromisos, nuestras obligaciones frente a ti. Ayúdanos, Señor, a asumir tu verdad como la única verdad. Gracias porque no hay posibilidad de cambiar o de quitar o de transformar lo que tú has dicho, porque permanecerá para siempre, como ha permanecido hasta hoy, Señor, y permanecerá por la eternidad. Gracias porque solo tú dices la verdad, solo tú eres la verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos muchas gracias por tenernos aquí esta mañana y suplicamos que nos enseñes una vez más. Amén. Pensando entonces en lo que hemos venido desarrollando a partir del domingo pasado, un nuevo año implica también que recordemos los compromisos, esos compromisos que estamos hablando de la palabra de Dios ya están allí. Por eso el estímulo esta mañana es que hay ciertas responsabilidades que Dios nos ha dado y que debemos cumplirlas. Al cumplirlas, vamos a ver que en nuestras vidas a nivel particular, pero también la iglesia como tal se va desarrollando. Recuerdan que el domingo pasado estábamos diciendo que la iglesia es un grupo de personas que funciona como un cuerpo, eso dice la Biblia. Siendo así, la Biblia también nos asegura que cada creyente tiene una participación activa. Usted y yo hemos sido llamados al cuerpo de Cristo para participar de manera activa en Él. Y por esa razón, lo que vamos a desarrollar esta mañana, si bien tiene que ver con que la gracia de Dios, que como ya hemos hablado, es la actitud benevolente, misericordiosa y amorosa de Dios a nuestro favor, que nos capacita para que se ejecute lo que Él ha planeado.
porque de otra manera no pudiese ejecutarse. De otra manera solo tendríamos una religión más, pero no una experiencia real, cristiana, vivencial. Entonces, hay varios compromisos en estos versículos que vamos a desarrollar. Ya los leímos los versículos y permítame recordarles algo. Hay muchos cristianos viven de una manera folclórica, como si no tuvieran compromiso en la iglesia. ¿Saben ustedes que la relación de iglesia tiene que ver con compromiso? Tiene que ver con compromiso. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: nadie que no esté dispuesto a poner en un segundo lugar a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, aún su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Nadie que no esté dispuesto a asumir o a tomar su cruz y a seguirme, no es digno de ser mi discípulo. Y algunos creyentes asumen una vida cristiana pasiva. Eso no es acorde a la doctrina de Cristo. Si Dios dice que todos los miembros del cuerpo cumplen una función importante para el desarrollo del cuerpo, si usted es miembro de esa iglesia que Cristo está construyendo y que está perfeccionando para llevar a su reino, entendemos entonces que usted tiene una participación activa. Usted tiene compromiso delante de Dios y su gracia. Hay muchos cristianos nominales. ¿No han visto eso? ¿Usted qué es? No, yo soy cristiano. Pero es solo de nombre. Es solo de nombre. Me llama mucho la atención que la palabra cristianos o cristiano viene de la palabra Cristo. Y la palabra Cristo alude en especial al carácter de la persona que dice ser cristiano. Así que alguien puede decir que es cristiano, pero no tiene el carácter y la obra de cristiano. Por esa razón hablamos de cristianos nominales, sin experiencia cristiana. Ser cristiano entonces tiene que ver con eso. Hay un aspecto de Cristo, de su carácter, que alude a la palabra Cristos o cristiano, que tiene que ver a la benignidad de Cristo, al carácter benigno de Cristo. Y también hay otro aspecto: Cristo es el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento el término equivalente es Mashiach o Mesías en hebreo. Es la misma palabra para el Nuevo Testamento. Es el equivalente a Cristos, y por esa razón se refiere que Cristo y el cristiano tiene el carácter y la obra de Cristo en su vida. Dios ha diseñado una vida de compromisos que incluye varios aspectos que vamos a desarrollar esta mañana. Tú eres responsable de esos compromisos. Hay compromisos que la Biblia los elabora como un mandato. De hecho, este es un mandato, pero tiene otros ítems dentro de ellos que vale la pena asumirlos como compromiso. El primer compromiso entonces que nos habla este pasaje, bueno, ahí lo tenemos, son 6. El primero es esforzarse en la gracia de Dios. El segundo compromiso es oír. El tercer compromiso es encárguese de algo, haga algo, haga algo. El cuarto compromiso es en lo que Dios le ha puesto a hacer ahora, sea fiel. Y bueno, si Dios le ha puesto a hacer algo, hay que perfeccionarse en lo que Dios le está encargando. Por esa razón, busque ser idóneo. Busque ser idóneo. Y por último, enséñale a otros. Enséñale a otros. Vamos a repetirlo porque al final también lo vamos a repetir. El primer compromiso es esfuércese. Esfuércese en la gracia de Dios. Segundo, oiga. Tercero, encárguese. Cuarto, sea fiel. Quinto, sea idóneo o idónea. Sexto, enseñe a otros.
Desarrollemos pues el primer compromiso. Esfuérzate en la gracia de Dios. Me llama la atención que aquí hay dos conceptos contrastantes aparentemente el uno del otro. Primero, se nos ordena esforzarnos. El término esfuérzate, el verbo está compuesto por dos palabras que significa que nosotros, creo que aquí en la siguiente presentación tenemos, nosotros estamos metidos dentro de la gracia de Dios. Y dentro de la gracia de Dios debemos esforzarnos, debemos trabajar. Si bien la salvación es por gracia y todo lo que tenemos es por gracia, dentro de la gracia hay grandes responsabilidades, como la que estamos encontrando aquí esta mañana. Hay grandes responsabilidades. Usted ha sido dotado por Dios con su gracia. Él ha tenido misericordia de usted, y su persona y su poder van a ejecutar las cosas que Él ha querido. Sin embargo, Dios dice, usted debe esforzarse. Esfuércese. Esfuércese. En la carta de los Gálatas, Dios le dice a los Gálatas que ellos se estaban esforzando a cumplir una ley que ya había caducado. Una ley que Cristo la reemplazó por la gracia. Y por esa razón le dice, habéis comenzado por el Espíritu y vas a acabar con la ley, o en la ley. Y otra vez Dios dice, de la gracia habéis caído los que por la ley os queréis justificar. Hermanos míos, estamos dentro de la gracia de Dios. Existen muchas religiones y muchos grupos que enseñan diferentes metodologías, diferentes maneras de vivir. Algunos son extremistas, legalistas, otros son sustitutos de la verdadera experiencia de la vida cristiana real, las luchas que usted y yo tenemos diarias, donde Dios se manifiesta continuamente y llevan a las personas a tener una experiencia emocional y a hacerles creer que esa experiencia emocional es Dios. No, hermanos, Dios está en usted, con usted, cada momento de la vida, en medio de sus luchas, en todas las dificultades. Y ahí se manifiesta Dios de manera real, vivencial. Ahí se manifiesta la gracia de Dios. Por esa razón, el primer reto, el primer compromiso que usted y yo tenemos es aprender a vivir dentro de la gracia de Dios. La gracia de Dios es toda suficiente, toda poderosa para llevarnos en medio de la dificultad donde estamos, en medio del reto donde estamos. Usted y yo vamos a tener pruebas. La prueba significa que Dios va a darnos la experiencia de pasar por dificultades para que se vea el poderío de Él manifestado en ellas. Usted y yo tenemos la tendencia, cada vez que tenemos dificultades, decirle a Dios, quítanos la dificultad, ¿cierto? Pero esa no es la meta de Dios. La meta de Dios es que el poder de Él que está en usted se manifieste en medio de la dificultad. Por esa razón Dios no va a quitar la dificultad cuando usted quiera, sino cuando Él haya querido. ¿Recuerdan ustedes cuando Israel estaba cautivo en Egipto? ¿Qué pedían los judíos? Liberación. Señor, quítanos de esa esclavitud. ¿Qué hizo Dios? Un momento. Ahora yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y endureció el corazón de Faraón y los puso Faraón a trabajar muchísimo. Pero ¿cuál es el propósito de Dios al endurecer el corazón de Faraón y al afligirlos más? Manifestar el poder de Dios. ¿Lo manifestó, cierto? Hubo 10 plagas donde Dios manifestó su poderío. ¿Cuántas veces usted y yo queremos que Dios nos saque del problema antes de que manifieste su poder? Muy bien. Así que cuando la Biblia nos da el mandato de esforzarnos,
Tiene que ver con depender de aquel poder que tiene Dios. Y si Dios tiene el poder, y si Dios está en nosotros, entonces es suficiente, ¿correcto? Es suficiente. La fuerza la tiene Dios, no nosotros. Algunos creyentes hoy en día, o dicen que dicen ser creyentes, juegan como si fueran poderosos. Pero ese no es el tema de Dios. El tema de Dios es que Él es el todopoderoso y nosotros dependemos de ese poder. Dios está dentro de nosotros. Dios es quien tiene la fuerza. Me llama mucho la atención en este versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 34, donde dice que aquellos hombres que experimentaron el poder y la presencia de Dios, dice, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El pueblo de Israel nos muestra, o Dios a través del pueblo de Israel nos muestra cuán grande es su poder, y actuó de manera diversa a través de toda la historia. El pueblo quedó encerrado. El ejército de Faraón venía contra ellos. El mar estaba frente a ellos. Se tiraban al mar, se ahogaban. Se iban contra el ejército, los mataban. Y Dios manifestó su poder. Creo que la lucha de nosotros es tratar de sustituir el poder de Dios con nuestro propio poder. La lucha de nosotros es que creemos que el dolor que estamos experimentando exige que salgamos de la situación sin que experimentemos el poderío de la gracia de Dios. Segunda de Corintios, acompáñame leyendo, capítulo 12, versículo 9, dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La experiencia de un hombre como usted y como yo, una terrible enfermedad que pareciera que estaba quitándole a Pablo el poder cumplir su papel ministerial como apóstol, escribir los versículos, las palabras, las letras que Dios le había dado que escribiera. Hay epístolas donde el apóstol Pablo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Parece que los ojos de Pablo, aquellos que fueron afectados por la gloria de Dios, ahora estaban en una situación difícil. Y quizás otras enfermedades estaban acongojando al apóstol Pablo. El desprecio de los hermanos. Y Dios le dice a Pablo que su poder se perfecciona precisamente es en la debilidad. Yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿cuántas veces le has pedido a Dios que quite el problema? ¿Y lo ha quitado Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Manifestar su poder en la debilidad. Una de las manifestaciones del poder en la debilidad es que Dios te hace fuerte para soportar el problema. ¿Así es? Y lo soportas. Aunque quisieras correr, Dios no te deja. Estás amarrado allí. Bástate mi gracia. Me gustaría invitarnos a aprender una verdad. Ojalá que se convierta en una filosofía o un eslogan de vida. La gracia y el poder de Dios son suficientes, ¿cierto? La gracia y el poder de Dios son suficientes. Si eso lo observas cada vez que ves los problemas, es tu ayuda en tu vida. La gracia de Dios y el poder de Dios es suficiente. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado cómo solucionar el problema? Así, lo más fácil, con la violencia, a veces con mentiras, con engaño,
con nuestra ira, con nuestro orgullo. Pero Dios no nos va a dejar salir del problema hasta que cumpla su propósito. Otro texto, 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién nos fortaleció? A Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice el versículo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Quién es el que nos fortaleció? ¿Quién es el que nos ha fortalecido hasta aquí? Cristo. Porque Él tiene el poder para hacerlo. ¿Se han dado cuenta? O el orgullo de nosotros nos ha engañado y nos ha hecho creer que hasta aquí nos ha traído nuestra fortaleza. Nuestra astucia no ha sido el poder de Cristo. El apóstol Pablo dice que una de las manifestaciones del poder de Cristo fue que lo puso en el ministerio, y él reconocía que solo era un simple ser humano. Segunda de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. ¿Quién le dio fuerza? El Señor. Y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hermanos, tenemos al Señor. Él es quien nos fortalece. Sigamos mirando otros textos. Vamos a leer estos dos versículos, ustedes juntos conmigo. Dice así, Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde debemos buscar la fortaleza? ¿En dónde debemos buscar la fortaleza? ¿Quién la tiene? Ustedes y yo estamos llenos solo de debilidad, pero Dios tiene toda la fortaleza. Él es todo suficiente. Él es todopoderoso. Nosotros no. Somos solo criaturas. Una de las grandes mentiras que nos ha injertado en la cabeza de muchos creyentes es los movimientos modernos de la prosperidad, los movimientos de fe, donde le han hecho creer a la gente que ellos son dioses y que ellos pueden mover a Dios y hacer que Dios haga lo que quiere en su vida. Esa es una absoluta mentira, porque Dios es inmutable. No hay nada ni nadie que cambie a Dios. Sus decisiones son desde la eternidad hasta la eternidad. Hoy Dios está realizando lo que decidió ejecutar y realizará lo que decidió ejecutar desde la eternidad. Así que es imposible cambiar a Dios. Todo lo contrario, las criaturas se tienen que cambiar, pero nosotros nos resistimos al cambio. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿quién creen ustedes que va a cambiar? ¿Un Dios que es inmutable o una criatura que es mutable, efímera? ¿Quién va a cambiar? La lógica está puesta. Por supuesto que nosotros, la criatura, ¿cierto? Muy bien. Y el Salmo 52:7. Leemos: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de su riqueza y se mantuvo en maldad. Hay muchos de estos en el mundo moderno que confían en sus riquezas y no ponen en Dios su confianza, no ponen a Dios como su fortaleza. Ahora yo te pregunto, ¿quién es tu fortaleza? ¿Quién hace posible que resistas? ¿Quién hace posible que tú estés aquí? ¿Quién va a hacer posible que estés a su lado por la eternidad? Él ha sido lo suficientemente poderoso para mandar a su Hijo y morir por tus pecados, y seguirá siendo poderoso para llevarte a su reino eterno. Muy bien. ¿Cuántas veces luchamos con nuestra propia capacidad para hacer o lograr algo inútilmente? ¿Te has visto en esta situación? Luchando, tratando de obtener algo y no lo vas a obtener. Quizás estás luchando mal.
Porque si luchas con la fuerza de Dios, es diferente, porque la fuerza de Dios es suficiente. Te pregunto, ¿qué hay imposible para Dios? Así que, hermanos, les invito a que cumplamos este compromiso este año. Y siempre, esforcémonos en la gracia de Dios. Eso significa aprender a depender de su fuerza, aprender a depender de su misericordia, de su capacitación, no de nuestra fuerza, no de nuestra capacidad. Pero Dios en su gracia nos lo dará cuando Él quiera. Quizás una de las grandes dificultades que mi orgullo pasa es que Dios es soberano y Él actúa como Él quiere, no cuando yo quiero. Esa es la gran dificultad mía. Seguramente es la tuya. Porque creemos que Dios cambia las cosas cuando yo quiero, no cuando Él quiere, ¿cierto? Hay que luchar, hay que esforzarse, pero ¿dónde y con quién tiene el poder para hacer lo que Él quiere? Con Dios. Vamos a mirar entonces el segundo compromiso. El segundo compromiso es oír a Dios. El versículo dice: lo que has oído de mí. Pablo da evidencia que Timoteo había aprendido una de las grandes verdades: hay que oír a Dios, hay que oír a Dios. Quienes no oyeron a Dios fracasaron. La evidencia está en Israel. Por esa razón el libro de Hebreos nos explica, nos hace una condensación del Antiguo Testamento y dice el versículo 1 de Hebreos 1: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El pueblo de Israel fracasó porque no oyó a Dios. Ahora Dios lo pone como ejemplo en este libro. Si ellos no oyeron, dice el capítulo 2, si ellos no oyeron y llevaron el juicio por no oír a los ángeles que Dios mandó, a los profetas que Dios mandó, nosotros vamos a llevar peor juicio si no oímos al Hijo, que es quien nos está hablando ahora. Si ellos no escaparon del juicio, menos escaparemos nosotros, los que cerremos nuestro oído a Dios. La Biblia describe el oír en tres aspectos básicos. 1, atender. 2, entender o comprender lo oído. 3, ejecutar lo oído. Esas son las tres acciones dentro de este verbo. El verbo oír es un verbo clásico, técnico en la Biblia que nos habla de eso. La primera cosa que hay que hacer para oír es atender. Atender. Si alguien no dispone sus sentidos para enfocarlos a algo que se está ejecutando, que se está diciendo, que se está emitiendo, no va a entender. Según la Biblia, las cosas que no se atienden no se ejecutan, no se comprenden, no se ejecutan y, cuarto, se olvidan. Las cosas que no se atienden, primero, no se entienden. Segundo, no se hace o no se obedece. Y 3, se olvidan. Se olvidan. Por esa razón, usted es responsable de oír a Dios. ¿Sí recuerdan ustedes la historia de la humanidad? ¿En qué momento entró el pecado a la raza humana? En el momento de que Eva cambió de personaje a quien oír. Dejó de oír a Dios y entonces ¿a quién oyó? ¿A quién oyó? ¿Al diablo? Al diablo. Así de sencillo. Usted tiene que determinar mantener su atención, los sentidos completamente dispuestos y disponibles para oír a una sola persona. ¿A quién? A Dios. A Dios. En el momento que usted desvíe la atención hacia otro objeto, permítame decirle que usted va a fracasar. Usted va a fracasar. Por esa razón Dios en su Biblia nos advierte. Hay muchas personas que hablan. El diablo habla.
Hay engañadores por doquier en estos momentos, engañando a la gente. Y usted tiene que determinar a quién decide atender. ¿A quién decide atender? Ojalá que sea Dios. Israel fracasó por no oír a Dios. Y a través de la historia de la iglesia, muchas personas han fracasado en el momento que cerraron su oído a Dios y lo pusieron a otra cosa. Entender es el proceso cognitivo que permite la comprensión del mensaje que Dios le está dando a usted en su palabra. Y tercero, hacer lo que Dios dice. Miremos este versículo que es una buena ilustración. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Me acompañan leyendo, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea... ¿Qué le pasa a las personas que no atienden a Dios? ¿Qué le pasa? Deslizarse y caen. Resbalan y caen. Dios promete que aquellos que le oyen a Él van a tener estabilidad. Este tema de oír a Dios es tan grande en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Es la clave de la vida de uno que conoce a Dios. Oír a la persona de Dios. Oír a Dios. Es la clave. Es la clave para que usted prospere. Si usted no oye a Dios, usted va a tener la dificultad que dice este versículo. Por esa razón, el término atender es la misma palabra oír. Porque para oír hay que atender. Este término griego se traduce oír, se traduce atender, se traduce también obedecer. Porque la idea es esa. Para poder oír hay que atender o prestar atención. Miremos otro texto que nos ilustra. San Juan 8:47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. No todos tienen la capacidad de oír a Dios. ¿Quiénes tienen la capacidad de oír a Dios? Los que son de Dios. Ahora, los que son de Dios tienen no solamente la capacidad, sino la obligatoriedad de oírle. Estamos obligados a oír a Dios, porque si no oímos a Dios, vamos a oír mentira, porque eso hace parte del juicio de Dios. Permítame decirles algo. Aquí estamos esta mañana, oyendo la Biblia. Usted y yo tenemos la responsabilidad de oírla, porque ella es la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando yo no oigo la palabra de Dios? Entonces parte del juicio de Dios es que me permite oír mentira y creerla como si fuera verdad. ¿Recuerdan por qué el mundo va a recibir un juicio? ¿Por qué van a tener que soportarse al anticristo? Porque no quisieron creer en Cristo. Y les va a mandar poder engañoso. Hoy hay ciertas ejecuciones de poder engañoso, pero en la época de la tribulación, según la Biblia, va a haber manifestaciones mucho más grandes que van a convencer a la gente de que Satanás es Dios. Por supuesto, lo cual es mentira. Acompáñame leyendo Hebreos capítulo 12, versículo 25. ¿Listo? Dice así la palabra de Dios: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. El que habla es Cristo. En este libro, Él se llama el Verbo o el Logo.
de Dios. Por esa razón, el representante de la divinidad que se hizo carne, que vino a este mundo sin dejar de ser Dios y se hizo hombre, el Emmanuel, Él es el responsable de darnos la palabra. Y por esa razón Dios dice, si los hombres del Antiguo Testamento desecharon a los ángeles que Dios usó para hablarles, a los profetas, a los padres, ahora nosotros tenemos al Hijo quien nos está hablando. Y la responsabilidad o el compromiso nuestro hoy es mayor entonces. Okay. Pero parte de esto también tiene que ver con que hay muchas personas hablando hoy en día diciendo que tienen la verdad. ¿Y qué dice Dios que debemos hacer? No prestarles atención. No prestarles atención. ¿Recuerdan cuál fue el error de Eva? Prestarle atención al diablo. Allí comenzó todo. Me llama la atención que cuando el diablo o los demonios hablaron con Jesús, Él no les tomó en serio lo que decían. Muchas veces, aunque ellos estaban diciendo algo que era correcto, pero porque eran ellos los que estaban hablando, Él les dijo, cállense. A veces estaban diciendo, Jesús, hijo de David, ¿acaso no era verdad? Hijo de Dios, ¿acaso no era verdad? Pero eran los demonios los que estaban hablando. Y por el solo hecho de ser ellos, Jesús no lo tomó en cuenta y les mandó callar. Por esa razón, hermanos, es muy necesario tomar en cuenta, no en todas partes donde digan Dios, donde usted va a encontrar Santa Biblia, ahí debe ir a oír. Debe tener mucho cuidado. La palabra de Dios es una sola. Y usted debe tener cuidado a dónde se mete. Dice el versículo 1 del capítulo 4 del 1 de Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y estos son los postreros tiempos de la iglesia, algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar quiere decir que abandonarán la fe verdadera para ir tras otra falsa. Escuchando, ¿a quién les van a escuchar? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Hay tres agentes allí que están actuando. Uno son los demonios mismos, engañando a la gente, los espíritus malos. Dos, la doctrina de ellos. Y tres, hombres mentirosos e hipócritas que tienen la conciencia cauterizada. Esos son capaces de lo que sea. Miren el revuelo que hay en Colombia. Miren ustedes lo que está pasando. Quizás algunos de ustedes ni siquiera se habían pellizcado de esto. Hace mucho rato que nos ha tocado atender personas donde sus bienes están siendo robados, asaltados, y uno de los miembros de la casa está convencido de que debe entregar al Señor. ¿Cuál Señor? Sí, hermanos, yo creo que a veces, como decía una de las personas que estudian este tipo de movimiento, decía la diferencia entre una secta y una iglesia es que la secta tiene a un líder que es la máxima autoridad y tiene una autoridad piramidal. Eso quiere decir que hay una persona que es el ungido, que su palabra es todopoderosa, que hace todo lo que quiere, que tiene todo derecho. Cuando haya algo así, hermano, salga corriendo porque usted está en peligro y va a perder no solo los bienes materiales, sino muchas cosas espirituales. Como dice la Biblia, va a ser devorado. Y de este tipo de movimientos pululan, abundan en estos momentos.
Y esto dice la palabra de Dios, con toda libertad, con toda claridad. Así que yo espero que usted le preste atención a Dios y cierre su oído. Mire que están haciendo, que están tirándose las personas de cabeza, no vaya para allá. Ay, mire que están calzando muelas, no vaya para allá. Que están sanando, que están haciendo, no vaya para allá, porque eso es mentira. Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa de esa manera. Hay una hermana allí en Valledupar. Ella me compartía que estaba en una iglesia de esta clase y entró a la iglesia porque su hogar se estaba destruyendo. Su esposo se estaba yendo con su secretaria, una muchacha, un señor ya viejo. Y entonces entró y le prometieron que ese hogar se restauraba, que la muchacha le prometieron tantas cosas, pero que tenía que pactar con Dios. Dinero. Esta palabra aparece en la Biblia en un contexto completamente diferente, porque los pactos, sí la Biblia nos habla de los pactos, pero los pactos son determinaciones que Dios toma, decreta Dios y no el hombre con Dios. Pero este juego de palabras amarra a las personas. Y dice la hermana, ella es pudiente, que entonces continuó la relación y ella se fue a reclamar al pastor que qué pasaba, que esa promesa que le habían hecho, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que usted pactó muy poquito. Muy poquito. Y la hermana aumentó la cantidad. Aumenta la cantidad y se fue el esposo de la casa. ¿Se va a reclamar allá? No, lo que pasa fue que usted no tuvo fe. Entonces ella se dio cuenta que ese método no funciona. Y hoy en día está tranquila, mi hermana. Tranquila, vive feliz y descansa en la gracia de Dios. Esto es doctrina de demonios, hermanos. Hombres mentirosos, hombres hipócritas, hombres que tienen la conciencia como autorizada, hacen lo que sea. Lo que sea. Muy bien. Vámonos para el tercer compromiso. Encárgate, encárgate. Es una expresión bíblica para decir que hay trabajos que hacer. En la iglesia de Dios, en la obra de Dios, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, inclusive para ti. Hay mucho trabajo. En la iglesia de Dios hay mucho trabajo. Y Dios ha determinado que usted y yo crecemos trabajando. El creyente que no quiera trabajar, no crece. Crecemos trabajando. Hay muchas maneras de trabajar. En la obra de Dios hay mucho trabajo. Usted y yo no podemos enclaustrar a Dios aquí en este lugar. Hay muchas maneras como Dios nos pone a trabajar en la iglesia. El término encárgate quiere decir estar al lado de los que trabajan para acompañarlos en su trabajo. No sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que ven que otros están trabajando y ellos se sientan, ¿verdad? A ver, trabajando. ¿Han visto eso? No, encárgate quiere decir que yo me pongo al lado de los que están trabajando. ¿Para qué? Para trabajar también, para ayudar. Encárgase quiere decir ponerse delante para llevar responsabilidades. Bueno, ahora voy yo. ¿Qué hago yo? Encárgase quiere decir confiar o ser confiable para asumir responsabilidades. Hermanos, algunas personas piensan que el trabajo en la iglesia es pararse aquí al frente a dirigir un culto. Hay mucho trabajo en la iglesia. Hay mucho trabajo. Un trabajo muy importante es que usted pueda compartir con su hermano que está cerca. Hemos creado unos equipos de trabajo, le llamamos células, por sectores. Los hermanos que están cerca se reúnen. ¿Pero para qué es eso? Para darme cuenta cómo está mi hermano,
Hoy en día nosotros no tenemos excusas, porque si no hay medio de transporte, hay medio de comunicación. Casi todo el mundo hoy tiene por lo menos un celular, ¿cierto? O un teléfono. Y eso es un trabajo. Al apóstol Pablo le tocaba montarse en la mula, en el barco, y hoy en día nosotros con un timbre o con un computador le mandamos el mensaje al hermano, o con un celular, y nos mantenemos en contacto. Estar pendientes de las personas que llegan nuevas a la iglesia, ver qué hace falta en la iglesia, cómo ayudo yo, qué colaboro yo, a ver qué hay ahí, mire, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no vamos a esto? Hagamos esto. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Yo estoy ahí listo para ayudar. Esa es la idea de encargarse. 1 Corintios 15, 58 dice así, todos juntos: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es el mejor banco para que usted invierta su esfuerzo físico, mental, psicológico. Trabaje al Señor. Dígale al Señor: Señor, yo quiero hacer algo. Ponme a hacer algo, porque Él es el dueño de la iglesia. No vaya a cometer el error de pensar que es el pastor o el liderazgo. No, hombre, nosotros estamos en el mismo plan suyo. Señor, ponnos a hacer algo. El problema es que nos ha puesto mucho trabajo, bastante trabajo, gracias a Él, ¿no? Algunos hallanos me preguntan en la costa cuando vamos: ¿están amañados? Y le digo: la verdad es que no he tenido tiempo de aburrirme, hay mucho trabajo. Y sí lo hay, pero la idea es que Dios en ese trabajo tiene espacio para ti. Muy bien. 4. Hay que ser fiel, sea fiel. Primero, usted ya es fiel porque es creyente. Este término fiel se aplica a los creyentes, en el sentido de que son creyentes, en el sentido de que tienen el mismo carácter de Dios que les hace ser fiel. Pero ahora hay que desarrollarnos, hay que crecer en una dependencia de Dios y de su palabra para llegar a ser digno de confianza. Me llama mucho la atención que hay empresas donde quieren cristianos que trabajen, ¿cierto? Pero algunos cristianos no logran ser dignos de confianza. Les entregan responsabilidades y no las cumplen. Pues déjenme decirle que ese es un contraste o un ataque contra lo que es ser cristiano, porque el término creyente es el término fiel. Usted es creyente, ahora alcance la fidelidad en el sentido de hacerse confiable. En todos los aspectos de su vida usted debe ser confiable, ser fidedigno. Voy a darles una clave para ser confiable. No le comunique a otros lo que le han comunicado en confianza. Usted puede ser confiable, ser fiel, pero cuando usted deja salir una información que le han comunicado, ¿qué pasa? Dios ahora le dice: usted no es fiel, usted es lo que es un chismoso. Y el chisme es pecado. Es un pecado aceptado por todos, pero no deja de ser pecado. ¿Y saben lo que pasa, hermanos? Los chismes nos hacen mucho daño. Ser fiel es aprender a no decir lo que me han comentado. Si alguien le comenta algo a usted: hey, perdón, no le consta, quédese quieto, calladito. No transmita eso. Pero cuando yo veo a un hermano que está pasando, que está haciendo tal cosa, bueno, haga lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Primero, ore. Segundo, si usted ve que el hermano o la hermana está en alguna dificultad, acérquese con amor y dígale: hermano, yo estoy preocupado por esta situación. Confronte, pero con amor, porque así dice Dios que debemos hacerlo. Desarrollar la confianza, entonces. ¿Y cómo llegamos a ser fieles? Dependiendo de la palabra de Dios. Y
asumiendo trabajos en la iglesia y realizándolos con fidelidad. Vamos a ver el ejemplo de dos hermanos. Bueno, ahora vamos a verlo. Dice 1 de Corintios 4:1. Vamos a leerlo, estos dos versículos. Dice así: así pues, tengan los dos hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios exige fidelidad. Dios exige fidelidad. Creo que tenemos dos ejemplos allí. Timoteo y Moisés en el Antiguo Testamento fueron siervos de Dios fieles. Siervos de Dios fieles. Dice 1 de Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Mire, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y Hebreos 3:5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Usted también, hermanos, Dios exige que sea fiel en su vida íntegra, personal, pero también en la realización de funciones dentro de la iglesia. Pasemos entonces al número 4. Hay que ser idóneos. ¿Qué significa idóneo? Ser capacitados para desarrollar funciones. ¿Saben, hermanos? Hay muchas personas que quieren aprender. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos quieren aprender a tocar piano? Seguro que habría más de una mano levantada. Pero para aprender a tocar el piano hay que practicar hasta adquirir destreza, hasta adquirir una eficiencia. Eso es ser idóneo. No basta que usted tenga una profesión, hay que practicarla para llegar a ser idóneo. Y hay que hacerlo bien, hay que alcanzar la eficiencia. Hay que ser idóneo en todas las áreas de la vida, pero estamos hablando de la vida espiritual ahora. Aquí en la iglesia, si Dios te ha puesto a hacer un trabajo, hay que hacerlo lo mejor, porque es para Él. Hay que alcanzar la idoneidad. Eso quiere decir llegar a ser lo suficiente, lo adecuado, lo que se necesita. Hay que ejecutar las cosas suficientes para satisfacer las necesidades. Pero hay una ventaja muy grande. Ese Dios poderoso que está en la vida de nosotros, Él sabe que nosotros somos seres humanos y estamos llenos de debilidad. Pero mire usted, Él nos ha dado estas verdades que vamos a encontrar en estos versículos. Lean conmigo, 2 de Corintios 3:5, dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La palabra competencia es la palabra idoneidad. Para ser competente se necesita que Dios nos haga competentes. Y aquí está el ejemplo. Él nos hace ministros competentes. El término ministro es siervos. Y en el nuevo pacto así funciona. Dios mismo nos hace competentes. Y en 2 de Corintios 2:16 dice: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dios. Dios mismo, que produce el olor de muerte y el olor de vida, dice. El olor de vida para los creyentes, el olor de muerte para los no creyentes. Dios es suficiente. Así que Dios nos hace idóneos. Pero es tu compromiso. Depende de Dios para que llegues a ser idóneos. El siguiente compromiso, creo que es el 6. Enseñar también a otros. Dios te está enseñando. Esta mañana es un tiempo de aprendizaje para ti. Una hora de enseñanza para ti. Dios lo está haciendo. Y sabe, también hay personas allá alrededor que necesitan oír la palabra de Dios. El hecho de que Dios te permita compartir
compartir con otros su palabra, eso te va a ayudar para capacitarte, para ser mejor. Porque cuando Dios tiene al frente tuyo una persona que conoce lo que tú conoces, que desconoce lo que tú conoces, y tú lo compartes con esa persona, Dios te va a desarrollar, te va a hacer conocer lo que está en su palabra. Esa es tu responsabilidad, es tu compromiso. Vamos a mirar un versículo, Colosenses 1, 28 y 29. Vamos a leerlo juntos. Dice así: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Qué grandes verdades que se encuentran en este versículo. Primero, no solo es una obligación tuya, sino que Dios mismo, que vive en ti de manera poderosa, te capacita para que tú enseñes a otro. No tengas miedo cuando hay una persona que quiere saber algo de la verdad. Recuerda esta verdad: el poder de Dios que actúa poderosamente en ti te va a capacitar para compartirlo. Por esa razón, en el versículo 29, el apóstol Pablo dice: yo luchando, pero según la potencia que actúa poderosamente en mí. También trabajo, dice el versículo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú compartes lo que aprendes de Dios? Estás ayudando a otras personas para presentarlas perfectas en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios perfecciona a las personas. La palabra de Dios perfecciona a las personas. Debes tener la firme convicción que cuando tú compartes la palabra de Dios, Dios está perfeccionando a las personas. Las personas necesitan de la palabra de Dios. No importa de qué religión, aquí no se trata de religión, se trata de Dios, se trata de la palabra de Dios. Así que lo necesario es compartir lo que está aquí. Hermanos míos, el mundo está lleno, está harto de tanta maldad, de tanta mentira, de tanto engaño. En estos momentos tenemos un reto grande. Quiero que leamos los siguientes versículos también. Voy a leer para ustedes 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hoy tenemos un reto nosotros como iglesia: presentar defensa en lo que está pasando. El boom de estos momentos, no solo en Colombia, pero en estos momentos en Colombia lo que está pasando, hay un proceso de investigación para una organización religiosa llamada Iglesia, pero esta investigación se va a extender a muchas iglesias. Parece que eso está comprobado, así que no nos asustamos ni nos asustemos cuando en determinado momento lleguen funcionarios del Estado aquí, entren a darse cuenta cómo está la iglesia. Eso es correcto, qué bueno. Debemos hacer las cosas correctas conforme Dios dice y conforme la ley dice. A propósito, estamos en ese proceso. Hay algunas cosas que se necesitan tener aquí que la ley exige que se deben tener, y vamos a hacerlo. Debemos en determinado momento buscar una de las entidades que tiene el Estado para que nos dé una capacitación en cuanto a diferentes áreas. Eso es una exigencia. Así que no nos vamos a sentir incómodos, pero eso es lo correcto. Pero en la calle a usted le están preguntando: pero mire lo que hacen los evangélicos. ¿Por qué? Para muchos todos son evangélicos. Lo que ellos no saben es que si fueran evangélicos
o si se dirigieran por la palabra de Dios, ellos no actuarían así de esa manera. Porque Dios prohíbe ese tipo de cosas. Pero Dios mismo ha dicho que eso viene como parte del engaño de esta época, de la época de apostasía. Le pregunto entonces, ¿usted cómo respondería frente a eso? ¿Qué diría usted como creyente? ¿Está preparado para presentar defensa y decirle a las personas, nosotros no compartimos eso porque la Biblia dice esto, esto, esto y esto? Vale la pena recordar que Dios sí dice que los que trabajan en la iglesia son sostenidos, pero no son enriquecidos. La iglesia no es para que se enriquezca a nadie. Otra cosa, Dios no le quita a nadie en la iglesia sus propiedades. Todo lo contrario, los creyentes se ayudan mutuamente para ver cómo mi hermano vive mejor. En la iglesia más bien se ayuda a las personas, no se les quita las cosas. Las ofrendas son voluntarias, y ahí sí debemos aprendernos de memoria. 2 de Corintios 9:7, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón. Mire cómo es en mi iglesia, sáquele el versículo, mire lo que dice aquí la Biblia. Porque muchas personas hoy en día están pensando de manera equivocada. Bien, hermanos, vamos a concluir entonces. Hay 6 compromisos. ¿Cuáles son esos 6 compromisos? El número 1, esforzarse en la gracia de Dios. El número 2, oír a Dios. El número 3, encárguese. ¿Qué significa eso? Haga algo. Haga algo. Encárguese es, haga algo. 4, ser fiel. Ser fiel. 5, ser idóneo. 6, enseñe a otro. ¿Hay personas a quien enseñar? Por supuesto que sí. Vamos a orar. Amado Dios, gratitud a ti por tu misericordia, por regalarnos el gozo esta mañana de oír tu palabra. Aquella que escribiste, aquella que tú, Señor, mandas que obedezcamos, que oigamos, que atendamos. Aquella que tú mandas que compartamos con otras personas. ¿Cuántas personas hay, Señor, que no oyen tu palabra? ¿Cuántas personas que aunque dicen ser cristianos o evangélicos, no conocen tu palabra, Señor? Ayúdanos para acercarnos a esas personas con mansedumbre, con respeto, con reverencia, con amor, y poder comunicarles tu verdad. Dios, guarda tu iglesia de desobedecerte, de no oírte, Señor. Gracias por cada persona que has traído en esta mañana. Te damos gratitud, Señor, a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.